es una presentación de... Contrata el mejor seguro de vehículos, Plan Global del Banco de Seguros del Estado. PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. Desde el Frente Amplio se consideran insuficientes las medidas adoptadas por el gobierno e insisten en que las partidas que se descuenten a los funcionarios públicos también debería ser aplicado en el ámbito privado. Funcionarios públicos cuestionaron la medida del tributo o fondo COVID y expresan que debería ser de igual manera en el sector privado. Desde la Federación Uruguaya de Magisterio expresan que las medidas son una improvisación, siendo que esta situación era previsible, y solicitan se tomen medidas para que el retorno a la presencialidad se haga de forma segura. Con el torneo clausura ya asegurado, Liverpool estrenaba el título en su casa de Belvedere y lo hizo con goleada por 4-1 sobre Montevideo City Torque. La canciller de Alemania, Angela Merkel, suspendió las nuevas restricciones más estrictas para Semana Santa tras duras críticas por la medida. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta edición central de Red Informativa. A continuación, les proponemos comenzar con el desarrollo de las principales noticias de la jornada. Y como ya veíamos en los avances, vamos a estar hablando de las repercusiones que se generaron en base a las medidas adoptadas por el gobierno. Pero primero vamos a actualizarles el último informe del Sistema Nacional de Emergencias. Este miércoles 24 de marzo se realizaron 10.038 exámenes de COVID-19 y se detectaron 1.796 nuevos casos de la enfermedad. Hoy también se confirmaron 16 fallecimientos por coronavirus, lo que eleva el total de decesos desde que apareció la enfermedad en Uruguay a 843. La tasa de positividad, que refiere a la cantidad de test positivos sobre el total de realizados, pasó de 16,22 ayer a 17,89 en el día de hoy. Actualmente hay 15.381 personas cursando la enfermedad, de las cuales 225 se encuentran en cuidados intensivos. Cabe destacar que al día de hoy los 19 departamentos cuentan con casos activos. Y como ya les adelantábamos hace unos minutos, desde la Federación Uruguaya de Magisterio expresan que las medidas fueron una improvisación, siendo que esto ya era predecible. Solicitan también que se tomen nuevas medidas para que el retorno a la presencialidad se haga de forma segura. Improvisación de algo que era totalmente previsible, porque hace una semana esto se sabía que iba en gran avance, por lo tanto podría haberse tomado con más tiempo, porque agarró no solo a las familias sino también a los docentes y a todos totalmente a una hora que era muy difícil organizarse, ¿no? Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla con todo lo requerido para que la presencialidad sea segura. No es algo que implique demasiado, es tener las condiciones de más espacios, de las aulas móviles que se prometieron, de los espacios alternativos que se prometieron, de más cargos, y bueno, y que eso en estos días que quedan se pueda instrumentar de manera que al ir ingresando gradualmente, además se haga con esas previsiones que garanticen mejores condiciones para evitar los contagios que de hecho estuvieron pasando. Muchos grupos que tuvieron que mantenerse, iban un día, el otro día estaban todos en cuarentena por un docente o un alumno que daba positivo, entonces todo el mundo a cuarentena, y eso generó una inestabilidad y una inseguridad en las instituciones que es preocupante. Más de 140.000 niños almuerzan en las escuelas y los comedores permanecerán cerrados durante el turismo. Las familias recibirán una partida de 85 pesos por día por niño. La directora de primaria, Graciela Faveiro, señaló que las familias cobrarán 85 pesos por día en Semana de Turismo, una medida excepcional por la pandemia que ya estaba prevista desde el inicio del ciclo escolar. Estas prestaciones ya están siendo distribuidas. No puede haber servicio de alimentación directo brindado en la escuela, porque lo que se pretende evitar, el objetivo de estas medidas es justamente reducir la movilidad. El tema es el siguiente: se pudo prever los 5 días de turismo, por eso ya se hizo la transferencia al BPS del monto de 85 pesos por 5 días. Y para los que no son usuarios del BPS, se están entregando los tickets de 85 pesos por día por niño por esos 5 días
en este momento. Sin embargo, como el cierre de clases anunciado por el presidente no estaba previsto, cobrarán la prestación de forma posterior. Para estos 3 días y los restantes días que después de turismo pueda aún no estar en funcionamiento en la escuela, también se va a hacer esa transferencia o la entrega del ticket por cada uno de los días que el niño no tenga acceso directo al servicio de alimentación, pero va a recibir los 85 pesos el ticket. Además, según un comunicado de la ANEP, se realizará un relevamiento para aquellos interesados en mantener la prestación a partir del próximo 5 de abril y hasta que se retomen las actividades presenciales. Desde la Federación Uruguaya de Magisterio pidieron que se garantice la asignación por los días miércoles, jueves y viernes de esta semana. Tenemos 146.000 niños que almuerzan diariamente en las instituciones. Nos parece que es fundamental que estos días también se contemple la alimentación. El presidente del CODICEN, Robert Silva, fue consultado acerca de este tema y explicó cómo será el sistema de alimentación escolar. Bueno, estamos en una situación distinta, pero similar a la que nos tocó vivir el año pasado. En ese sentido, hemos tenido las comunidades educativas que han permanecido abiertas para atender a las familias, para explicitar la nueva situación y, en definitiva, también para, en el marco de lo ya previsto, seguir avanzando en lo que es la virtualidad de nuestros distintos estudiantes. Se ha generado una especie de confusión con el tema alimentación de los niños en los centros educativos. ¿Qué va a suceder? ¿Tienen esta transferencia que le va a realizar la educación pública? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, nosotros, ante la situación y el Consejo Sanitario, por la nueva realidad que nos toca vivir, se nos dijo hay que minimizar la movilización, hay que evitar las aglomeraciones, los centros educativos. Ustedes recuerden que nosotros estábamos teniendo muchos pedidos de varios gobiernos departamentales, entonces ante esa situación nosotros resolvimos obviamente que los comedores escolares no funcionaran. Como ha sido tradicional en esta administración, la no presencialidad no implica que no brindemos el servicio de alimentación. Así que les quiero decir a todas las familias que son usuarias del servicio de alimentación que nosotros lo vamos a brindar. Ya tienen tickets distribuidos aquellos que no son beneficiarios de las asignaciones familiares, ya están, y el próximo viernes se van a distribuir los 8 días correspondientes, se van a distribuir los 3 días a través de depósito en la asignación familiar, los 3 días estos que estuvieron cerrados, y por segundo año consecutivo, por primera vez se va a atender la alimentación escolar en turismo, o sea que son 8 días los que vamos a distribuir. Los tickets ya están dados por 5, estamos viendo cómo en turismo atendemos esos 3 días que nos estarían faltando, que van a ser seguramente a través de alguna transferencia con una red de cobranza, y la mayoría que tiene prestación del Banco de Previsión Social, el viernes tienen los 8 días. O sea que en el día de hoy aquellos niños que se alimentan diariamente en los centros educativos recibieron este ticket. Recibieron ticket los que reciben esta prestación, es importante decirlo, ya estaba previsto para turismo, por eso ya se había hecho el reparto, nos queda atender los 3 días, pero acá lo importante es decir que el servicio de alimentación no se interrumpe. Nosotros tuvimos una situación compleja de un día para el otro interrumpir el servicio educativo. Eso implica que hay que hacer un proceso que estaba previsto, estaba siendo atendido por la administración y no se va a afectar la alimentación de los niños. ¿Cuál es el monto de este ticket? El monto del ticket es de 85 pesos, es lo que repartimos en enero y febrero, que también por primera vez se repartió a 100.000 niños el beneficio de alimentación, ya sea ticket o transferencia por asignación familiar. Seguramente los televidentes en la casa se están preguntando qué hacen estos niños con 85 pesos. Bueno, está estudiado que efectivamente en un marco de cocina, no de compra de comida elaborada, porque si uno va a la compra de comida elaborada la situación es distinta, pero en un marco de una familia particularmente está estudiado, es el porcentaje que el Instituto Nacional de Alimentación en su momento sugirió y es lo que nosotros consideramos pertinente en las actuales circunstancias, porque además quiero decir una cosa que es bien importante.
La enorme mayoría de nuestros niños beneficiarios de los comedores escolares, sus familias tienen otras prestaciones escolares. Tienen la tarjeta Uruguay Social, tienen las asignaciones familiares, duplicadas, atendidas mayormente como están, y otros beneficios sociales. Nosotros aquí lo que queremos hacer, que nos parece importante y significativo, es mantener la tradición que esta administración ha tenido en educación. No suspender el servicio de alimentación, aunque no haya presencialidad. Es en un momento de emergencia. Esa situación puede tener alguna complicación, alguna situación a atender, como nos ha pasado, por supuesto, pero aquí estamos para resolver los problemas que se presenten. Silva, brevemente, después de Semana de Turismo, ¿qué va a suceder? Bueno, nosotros estamos analizando, vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, que es actuar en coordinación con la autoridad sanitaria del país. Clave del éxito, yo lo dije ayer en la conferencia, cuando otros países nos preguntan cómo Uruguay ha logrado lo que nosotros no hemos logrado, bueno, es por una actuación coordinada, articulada, sabiendo que la autoridad sanitaria tiene una competencia y un saber que nosotros en la educación no tenemos. Entonces hay que ser muy respetuoso de eso. Y vamos a tener seguramente, que es lo que hablamos ayer, se habló en el Consejo de Ministros, estuvimos de acuerdo con el ministro Pablo da Silveira, una progresión, un regreso perlado, gradual, pero en diálogo, acuerdo y visto bueno de la autoridad sanitaria. Se cuadruplicó la demanda en el Plan Ceibal. El presidente del Plan Ceibal dijo que el sistema está preparado para soportar esta demanda. Hoy, sin duda, se vio muy, no voy a decir exigido el sistema, porque sí, obviamente a partir del anuncio todo el mundo fue a chequear que sus usuarios estuvieran disponibles y estuvieran en sus grupos correspondientes, o sea que sí hubo una demanda altísima en el día de hoy. Lo cierto es que a igual momento del año pasado estábamos en cuadruplicó la cantidad de usuarios activos en ese momento. O sea que sí están todos los equipos trabajando fuertemente, muy exigidos, pero afortunadamente todo el trabajo durante 2020 nos permitió estar acá con una sensación muy distinta. Eso hablaba hoy un poco también con los equipos al comenzar, la sensación de esta mañana en relación a lo que fue la sensación de la mañana siguiente al corte el año pasado es muy distinta, es de mucha más estabilidad. ¿Cómo está el tema de la conectividad? Es una combinación de soluciones, ¿no? Ahí está, por un lado, lo que puede hacer Ceibal desde su infraestructura y decir, bueno, lo ponemos en un lugar donde Antel pueda liberar el tráfico, Antel libera el tráfico para que eso sea más posible. Por otro lado está ANET, que disponibiliza planes concretos y bonos de conectividad para casos particulares, y por otro lado están a su vez los beneficios que han sacado algunas telefónicas de ofrecer planes de conectividad súper beneficiosos y con más cantidad de gigas para poder fomentar el tráfico. Esto no se logra con una solución unidireccional, tiene que ser un ecosistema de soluciones para que esa conectividad cumpla con las necesidades para el aprendizaje a distancia. Seguimos compartiendo las repercusiones posteriores a las medidas adoptadas por el gobierno. Los funcionarios públicos cuestionaron la medida del tributo Fondo COVID y expresan que deberían ser de igual manera para el sector privado. Las medidas sanitarias en principio nos conforman, entendemos que haber ido un poco más allá en el sector privado, como los shopping, los bares, subsidiando a esos trabajadores y a esos pequeños empresarios de los sector gastronómico. Lo que sí, nuevamente volvemos los públicos a poner el brazo, como dice el presidente, pero las grandes ganancias del sector privado no se tocan, los grandes sueldos, que hablamos de millones de pesos en el sector privado, no se vuelven a tocar. Y bueno, entonces siempre es el trabajo y no el capital el que pone el brazo. Según COFE, se trata de 15.000 funcionarios públicos que pagarían el impuesto COVID. De ellos, 12.000 son gerentes y cargos políticos y el resto trabajadores de carrera. Por eso entendemos que es una medida para la población que caiga simpática, pero que realmente no tiene un efecto. Queremos saber en que realmente se gaste en la población más vulnerable
y sí que debería haberse afectado al sector privado, como lo plantearon también los propios socios de la coalición. Y desde el Frente Amplio se consideran insuficientes las medidas adoptadas por el gobierno e insisten en que las partidas que se descuentan a los funcionarios públicos también debería ser aplicado en el ámbito privado. Las medidas son bienvenidas, van en la dirección correcta, es necesario reducir la movilidad. Me hubiera gustado que estas medidas se tomaran antes, ¿no? Ya en febrero el grupo asesor científico había hecho recomendaciones en esta línea. Creo que las medidas se están tomando de manera tardía, pero como son muy necesarias, son más que bienvenidas. El ex subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, dijo que las medidas del gobierno deben acompañarse con acciones de apoyo para los sectores más afectados por la pandemia. De lo contrario, opinó, la recuperación será más tardía. Por ejemplo, la cultura, por ejemplo, el deporte, por ejemplo, el turismo. Vemos cómo se están cerrando o se han cerrado, yo creo que con razón, las actividades en las termas, pero bueno, hay que pensar en subsidios para estos sectores y también para las personas que pertenecen a los colectivos más vulnerables de la sociedad. En este terreno, en el de los apoyos económicos y sociales, creo que las medidas siguen siendo realmente insuficientes. Uruguay está en condiciones y debería tomar esas medidas para sostener, reitero, el entramado social y productivo, pero además para lograr que la recuperación económica sea más potente, más rápida. Ferreri señaló que más allá del impuesto para el fondo coronavirus que pagarán funcionarios públicos de sueldos altos, también se debería gravar a los privados y particularmente a aquellos con grandes depósitos en el exterior. Yo creo que debería ser tanto para públicos como para privados y también con un esfuerzo puntual para aquellos que tienen colocaciones de dineros en el exterior, por ejemplo. Hay gente que tiene depósitos muy importantes en el exterior y en este momento deberían hacer una contribución, así como lo hace el jefe de un área en una oficina pública. Y desde el Partido Colorado también se pronunciaron acerca de las medidas que adoptó el gobierno. Ope Pasquet dijo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer y destacó el anuncio de la ampliación de camas de CTI. Creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer. No se puede restringir más de lo que ya se ha hecho, porque entonces el parate total de la actividad económica va a causar enormes perjuicios a gente que tiene que trabajar todos los días para vivir. Las medidas, ese perjuicio lo van a causar, porque al reducir la movilidad sacamos gente de la calle y mucha gente que vive de ese movimiento en la calle va a haber afectado sus ingresos. No tengamos ninguna duda de eso. El diputado colorado Ope Pasquet resaltó el anuncio de que se crearán 129 camas más de CTI, uno de los temas que más preocupa a las autoridades sanitarias debido al incremento de pacientes críticos de los últimos días. El Partido Colorado había solicitado medidas que restrinjan la movilidad poco antes del Consejo de Ministros y para Pasquet, en ese sentido, fue el presidente este martes. Si no tratamos de frenar el ritmo de avance de los contagios, no es lo mismo que frenar todos los contagios, enlentecer el ritmo de avance de los contagios, después no hay capacidad sanitaria que aguante. Y el drama que tenemos que evitar es que se pudiera producir si mañana va alguien al CTI y le dice no, usted no puede entrar porque para usted no hay camas. El diputado colorado valoró la decisión de volver a aplicar el impuesto para el fondo coronavirus a salarios altos dentro de la administración pública. Sin embargo, opinó que también se debería aplicar un impuesto de características similares en el sector privado. Por eso es importante también que en una muestra de solidaridad se proponga otra vez el impuesto a los altos sueldos en la función pública y el Partido Colorado propuso que eso se extendiera a los altos sueldos en la actividad privada. Nos parece que es una expresión de solidaridad social que tiene que ir de la mano con la adopción de estas medidas que van a afectar sin duda a los más vulnerables. Los empresarios de los free shop manifiestan su descontento con las medidas adoptadas por el gobierno en cuanto al cierre de los centros comerciales. El presidente admite que existe una discusión. ¿Hacia dónde es que va el turismo ese que ustedes ven en los videos de los ómnibus? Si va a los free shop particularmente o si va a otros negocios. Ante el ingreso de la cepa brasileña, en particular en el departamento de Rivera, el gobierno decidió el cierre de los free shop hasta el 12 de abril. Si son los free shop algún foco de atracción, bueno, lo cerramos. Lo mismo que en Río Branco, los free shop de Frontera. Empresarios del departamento de Rivera cuestionaron la medida.
Sostienen que no toma en cuenta que gran parte del movimiento se genera por otros comercios que permanecerán abiertos. Si fuera cierre total, estaría mucho más de acuerdo yo con las medidas. El anuncio generó preocupación en el sector. ¿Cómo haces para pagar si no generás? Pero también tenemos facturas para pagar, tenemos luz, tenemos BPS, tenemos Banco Seguro, todo. ¿Cómo se hace con las puertas cerradas? En el Chuy todavía no, pero por ejemplo en otras fronteras como Río Branco y eso yo la veo pero muy difícil, porque Río Branco tiene el mismo problema que a veces que Rivera, mucho flujo. Y el intendente de Rivera, Richard Sander, también dijo que pedirán que se revea el cierre de los free shop. Bueno, las medidas, salvo el tema del free shop, que entiendo que no es el problema de los focos del COVID, porque no tenemos ningún caso positivo, lo vengo diciendo en todos los medios, inclusive nacionales. Hoy hay ómnibus en la línea divisoria, entonces los free shops están cerrados y no son, el origen de los ómnibus no son los free shops. Pero bueno, hay gente que no lo entiende, lo estamos hablando recién con el ministro, lo van a rever. Y bueno, en general es dentro de la línea de lo que veníamos planteando, ¿verdad, amigos? Nosotros le planteamos el día 13 al gobierno suspender toda la actividad en materia educativa para bajar esa movilidad de 20.000 personas por día en el departamento de Rivera, porque lo pedimos para todo el departamento cuando lo hicimos el día 13, el sábado 13. Los operadores termales también expresaron su enojo tras la medida de cerrar los corredores termales y piden que se revea la medida. Estamos muy enojados con este tema. Sinceramente, nosotros creemos que merecíamos mucho más que esto. Hoy y desde ayer hay una decisión nacional que todo el corredor termal sea afectado indiferentemente que otros lugares del país, que no ha pasado, y no quiero nombrar ninguno como para no ofender a nadie, pero lamentablemente solamente nosotros somos los afectados, esperando una solución del gobierno nacional y de la intendencia, pero sí que vamos en buen camino. Hay muy buenas intenciones de parte del ministerio de destrabar esta situación, y hablamos con la intendencia también en el correr de la tarde, que también están dispuestos a destrabar la situación. Nosotros concretamente lo que pedimos es que en realidad, si era por una cuestión de disminuir la movilidad, entendíamos que no pasaba por clausurar centros termales ni centros termales privados. O sea, lo que estamos pidiendo es que se permita que se habiliten los centros termales para hospedados en los hoteles que están en Termas del Daymán, que no sea una entrada por el día, es una forma de achicar aún más el aforo, es una forma de tener un mejor control, y que los centros privados puedan estar operativos. Creo que en realidad se salió con una resolución apresurada, en cierto modo. Hoy de mañana ya se dio una conferencia de prensa, y creo que hoy en el correr del día pudimos escucharnos y pudimos en realidad entender la situación y ver que no hay ningún riesgo, que no habría ningún riesgo en que los centros termales estuvieran operativos. Al respecto de esta medida del cierre de los centros termales, habló el intendente de Salto, Andrés Lima. La medida de cierre comprende toda la semana de turismo, desde el domingo 28 a la hora 0 hasta el domingo 4 de abril a la hora 24. Esta medida incluye el sector privado de Arapey, incluye el sector privado de Daymán, incluye algunos otros complejos privados ubicados, por ejemplo, en la zona del Parque del Lago, todo complejo, emprendimiento, parque vinculado al termalismo, al destino Termas, ubicado en el departamento de Salto, queda comprendido en esta medida, sea público o sea privado. La propia responsable del Ministerio de Salud Pública en el departamento de Salto hizo en su momento manifestaciones públicas a través de los distintos medios nacionales, planteando que si el objetivo era frenar la movilidad a través de la suspensión de las clases presenciales, como la Intendencia de Salto lo había solicitado a la ANEP, también debía incluirse frenar la movilidad, en este caso vinculado a los centros termales.
Es decir, que también desde lo técnico, desde el Ministerio de Salud Pública, ha habido señales en el sentido de que si el objetivo es frenar la movilidad, bueno, nosotros como Intendencia planteamos suspensión de clases. El Ministerio también planteó el tema termal. Es decir que acá, en definitiva, hay una decisión tomada en base a estudios, tomada en base a análisis, tomada en base a consideraciones que se hicieron durante el tiempo, a tomar la evolución de la pandemia en el departamento de Salto en los últimos días. No es una decisión que la toma exclusivamente la Intendencia Salto, es Intendencia Salto, Intendencia Paysandú, Ministerio del Interior, que integra el Gobierno Nacional, Ministerio de Turismo, que integra el Gobierno Nacional. Fuimos consultados por el presidente del Congreso de Intendentes, Carmelo Vidalín, quien participó también en la jornada ayer del Consejo de Ministros. Hablamos con el propio intendente de Paysandú y es una decisión tomada en conjunto. El Poder Ejecutivo exhortó a las intendencias a extremar las medidas de cara a la Semana de Turismo. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, dijo que preparan el decreto para el cierre de centros. A ver, son facultades y atribuciones que tienen los gobiernos departamentales. Lo único que puede hacer el Poder Ejecutivo en este caso es exhortar al criterio de los gobiernos departamentales a la aplicación, en este caso del decreto, de la no habilitación de complejo público termal, campings y otro tipo de complejos turísticos. En ningún momento se hace referencia a la hotelería, la cual está protocolizada, está controlada y está funcionando. Ministro, ayer se comunicó justamente el cierre de los parques termales, no se desestimuló la actividad turística propiamente dicha para Semana de Turismo. ¿Por qué estas definiciones? A ver, se está apelando a una libertad responsable, solidaria, como dijo el presidente de la República. Estamos haciendo todos los uruguayos el máximo de los esfuerzos, sabemos que tenemos que apretar lo que son los controles, de pronto se ha aflojado un poco por parte de la gente en el agotamiento durante tanto tiempo sostenido, tantos meses, la emergencia sanitaria, lo cual puede ser comprensible, pero tenemos que reflexionar que tenemos que ser estrictos, el tapaboca, el distanciamiento. A ver, en todos estos meses hemos aprendido muchísimo todos. Lo que está claro es que no podemos romper la burbuja, ahí es donde tenemos que trabajar. Si la burbuja está en un apartamento de Positos, en una cabaña del Parque Andresito o en una casa en Playa Hermosa, es exactamente lo mismo. Los shoppings de todo el país reducen su horario tras las medidas anunciadas. Abrirán a las 12 del mediodía y cerrarán a las 20 horas. Ante la situación sanitaria que atraviesa el país, los shopping centers reducirán el horario de apertura a 8 horas por día, de 12 a 20 horas, desde este jueves 25 de marzo hasta el sábado 10 de abril inclusive, respetando los aforos correspondientes. La excepción se da en Tres Cruces, que reducirá su horario de 11 a 20. Estos horarios no alcanzan a los supermercados, farmacias ni locales exteriores a los shoppings. Luego del exhorto realizado por el presidente de la República a partir de este miércoles y hasta el lunes 12 de abril, las plazas de comida de los shopping centers permanecerán cerradas. Los locales gastronómicos podrán vender comida para llevar o por delivery. Permanecerán abiertos los restaurantes que tengan mesas dentro de sus locales o con salida directa al exterior. Los shoppings emitieron un comunicado donde explicaron que continuarán operando con el cumplimiento estricto de los protocolos oportunamente aprobados, con el objetivo de cuidar la salud de quienes nos visitan y de los que aquí trabajan, cumpliendo con nuestras obligaciones en forma responsable, como desde el primer día. Algunas de las medidas adoptadas por el gobierno necesitan aprobación parlamentaria, entre ellas el tributo para el fondo COVID. En este sentido, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dio los detalles al respecto. Ya están todos los parlamentarios en ese sentido esperando que confirmemos la llegada del desde el Poder Ejecutivo de estos dos proyectos que, como tú decías, uno tiene que ver con nuevamente aplicar ese porcentaje respecto a los salarios con determinado monto y que van con destino al fondo COVID,
más teniendo en cuenta que en esta instancia se duplican determinadas ayudas sociales, especialmente atendiendo a los sectores más vulnerables, y por eso la urgencia además de considerarlo. Y el otro, propuesto por el señor Ministro de Trabajo, que tiene que ver con el asegurar que aquel trabajador que tiene la hora establecida para la vacunación no tenga ningún efecto en su salario por ese tiempo que está ausente del trabajo para verificar su vacunación. ¿Estos proyectos pasarán a los dos plenarios directamente? Sí, en realidad tenemos previsto ingresarlo por el Senado. Estuve hoy en contacto con el señor presidente de la Cámara de Representantes y bueno, estamos viendo la operativa lo más rápido posible para poder sacar los dos proyectos. Les proponemos una primera pausa en la información y al regreso compartimos el capítulo deportivo y las noticias del plano internacional. Ya volvemos. Damas y caballeros, como siempre, en PharmaShop tocan los descuentos. Hay descuentos en Pharma, hay descuentos en PharmaShop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en PharmaShop. Martes, jueves y los domingos también, hay descuentos que suenan muy bien. En nuestras farmacias y en la web también, para que te emociones, ofertas y promociones. En todas las farmacias, acércate a ver. Con tantos buenos precios, te vas a sorprender. Hay descuentos en Pharma, hay descuentos en PharmaShop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en PharmaShop. Los martes, los jueves y los domingos también. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. Agus, quiero volver a clases con el mejor plan. Gigas dobles. Gigas dobles. Gigas dobles. Con tu plan gigante tenés el doble de gigas por 12 meses. Además, tu plan viene con un Samsung A01 gratis. Si sos cliente Movistar, esta oferta también es para vos. Vení a Movistar. Más para tu celular, más para vos. Pago en pago, vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Llegó la tasa imbatible de ACAC, el crédito de los jubilados, ideal para jubilar todas esas cuentas pendientes. Pedí el préstamo con la tasa más baja del mercado, sin gastos extras. Por ejemplo, podés llevarte 30.000 pesos en 18 cuotas de 2.749 pesos. Solicítalo por nuestra web, Facebook, por WhatsApp o al 2924-4000. ACAC, más rápido, más fácil. Este verano sentite como en el Caribe en Solanas Crystal Beach. Vení a divertirte en sus aguas cristalinas, donde podrás practicar deportes náuticos sin motor. Hoy más que nunca, el Caribe está en Solanas. Vení a disfrutarlo en familia. La vida no es tuya. Salís a la calle y caminás mirando al suelo. Haces cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando le iba a abrazar llegaba acá, no podía tocarme las manos. Ahora pues así. Esta era yo. Los grupos son todo, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía, ahora sí soy yo. Me quiero, me gusto. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. Watts es tan irresistible que cuando desayunás antes de llevar a tus hijos a la escuela, desaparece. Y sí, con lo rico que es el jugo Watts, vas a tener que poner, no sé, un sistema de videovigilancia dentro de la heladera.
¿Qué va a hacer? Esta vuelta a clases, disfrutá de jugo Watts antes que desaparezcan de la mesa. Watts es fruta. Y como ya lo anunciábamos, compartimos el capítulo deportivo, con el torneo Clausura ya asegurado. Liverpool estrenaba su título en su casa de Belvedere y lo hizo con goleada, con 4-1 sobre Montevideo City Torque. Vemos el compacto de los goles. Un estilo bien europeo, el pasillo para recibir a Liverpool, que había ganado con mucha diferencia frente a Nacional el torneo Clausura. Así lo recibió Montevideo City, con aplausos de los jugadores rivales y por supuesto de los dirigentes que estaban en la tribuna. Y así comenzó el partido en Belvedere, donde Liverpool volvió a ganar, volvió a golear y volvió a hacer 4 goles. Y le mete cierta presión a Nacional, porque en este momento, sin tomar en cuenta el partido de Nacional frente a Boston River, Liverpool queda a 1 punto de los tricolores. Todo comienza al revés, con una jugada polémica en la que se pide y se reclama falta de Cócaro contra Pereira, luego el entrevero, la pelota sucia, le queda a Cócaro, define y anota el gol de la apertura. Cándido, que saca esta tremenda volea para empatar el partido, le daba la igualdad al equipo de Marcelo Méndez, pegándole así el número 3, colocándola lejos del alcance de Fiormarín. El intento de sacar la pelota por parte del Prete, y vean qué golazo que hace Cándido para colocar el 1-1. Todo se genera por una jugada en la cual Cándido pudo haber sido expulsado. Arimendi le reclama a Cunha, le sacaron tarjeta amarilla y luego por esa protesta la roja, y se quedó con 10 Montevideo City. Gran pelota metida filtrada para el pique del goleador del campeonato uruguayo. Hablo de Juan Ignacio Ramírez, el número 9, que da vuelta a las acciones y comienza a transformar en victoria la tarde en Belvedere. Gran pase para la corrida del número 9 y define ante la salida de Fiormarín. Liverpool había comenzado perdiendo, pero lo estaba dando vuelta jugando en su casa 2-1. Aquí va otra vez Cándido. Buen partido, más allá de la polémica del número 3. El envío para Ramírez, que está adelantado, lo vamos a ver en la reiteración. La baja con el pecho y define y coloca el 3-1. Pero presten atención a la reiteración. Ahí está el offside del Mercedario, que luego define con mucha clase y coloca el 3-1. Este fue un momento clave en el partido, porque Lentinelli le tapa por 2 veces el penal a Pisiquiro, luego el rebote al número 5 y luego la pelota se va por encima del horizontal. Perfectamente el equipo de Marines se pudo colocar 2-3, pero la viveza del arquero para impedir el gol del Celeste. Y esto es un golazo. Hablo de Ocampo, tiro libre, prácticamente un penal con barrera. Vean cómo la coloca de zurda. Y el 4-1 con el que se fue el partido. En el final, expulsado Cándido en Liverpool. Ganó Liverpool 4-1. Y Cerro Largo obtuvo la victoria frente a Cerro 1-0, un gran paso para jugar la Sudamericana. Con un gol a los 29 minutos, se impuso en la visita al Trócoli y llegó a los 49 puntos en la anual, consolidándose entre los 8 primeros. Cerro Largo le ganó a Cerro 1-0 y se acerca muchísimo a la Copa Sudamericana. Entreverándose en la tabla anual, le ganó el equipo de Carlen con este gol. Después del pase largo, una posición algo fina de Lamardo, el toque al medio y las resoluciones de Guillermo May. Fue el único gol en un partido muy discreto en el Trócoli, donde volvió al triunfo el equipo de Danielo Núñez. Con este gol de May, ahí está, posición algo fina. Va a venir el toque al medio de Lamardo, no es egoísta el número 5 ante la salida de Formento. Y el gol de May, Cerro Largo, con este 1-0 que se acerca muchísimo a la Sudamericana. Y pasamos a compartir información del plano internacional. La canciller de Alemania, Angela Merkel, dio un paso atrás y suspendió las restricciones para Semana Santa tras recibir duras críticas por la medida.
El gobierno alemán dio marcha atrás y renunció al plan que incluía el cierre de tiendas y la realización de oficios religiosos por videoconferencia, luego de la avalancha de críticas recibidas incluso desde el oficialismo. Angela Merkel afirmó que la idea de un endurecimiento de las medidas por 5 días durante Semana Santa fue pensada con las mejores intenciones para desacelerar y revertir la tercera ola de la pandemia. Sin embargo, terminó retrocediendo, señalando que no se puede hacer esto en un corto lapso. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden. Un error debe ser reconocido como tal y lo que es más importante, debe ser corregido y, si es posible, a tiempo. Sé que esta propuesta ha generado una incertidumbre adicional, lo lamento profundamente y por eso pido el perdón de todos los ciudadanos. Alle Bürgerinnen und Bürger Verzeihung. Además de la prolongación de las restricciones actuales hasta el 18 de abril, como la limitación de las reuniones privadas y el cierre de comercios considerados no esenciales y de lugares de entretenimiento oculto, el gobierno alemán también había prohibido los alquileres de vacaciones en Semana Santa en todo el país. Pero este miércoles la canciller Merkel dio marcha atrás. Con todo, el gobierno contempla prohibir provisionalmente algunos viajes al extranjero, como la isla española de Mallorca, un destino muy popular entre los alemanes. Considerada insuficiente por los científicos, la pausa era criticada por diversos sectores, desde asociaciones de comerciantes por el impacto económico hasta los cristianos privados de misas presenciales. Y en medio de la tercera ola de la pandemia, el partido político de Angela Merkel, al que hace algunas semanas se auguraba la victoria en las elecciones de septiembre, ha perdido varios puntos en las encuestas de los últimos días. Compartimos información del Reino Unido, donde denuncian bloqueos arbitrarios contra inmunizantes. La Unión Europea puso este miércoles bajo estricta vigilancia la exportación de vacunas anti-COVID-19 producidas en su territorio para garantizar el abastecimiento de dosis a los habitantes del bloque afectados por la tercera ola de la pandemia de coronavirus. El vicepresidente de la Comisión Europea dijo que se busca añadir reciprocidad y proporcionalidad al mecanismo legal de control de exportaciones adoptado en enero, por lo que a partir de ahora se deberán considerar 2 elementos adicionales para autorizar las exportaciones: reciprocidad con el país de origen y proporcionalidad en los pedidos. Desde la introducción del sistema de autorización de exportación, se han exportado unos 10 millones de dosis de la Unión Europea al Reino Unido y 0 dosis se han exportado de Reino Unido a la Unión Europea. Así que si hablamos de reciprocidad, solidaridad y responsabilidad global, entonces es claro que también tenemos que mirar esos aspectos de reciprocidad y proporcionalidad. La Comisión Europea anunció que constató que en ciertos países bloquean la exportación de dosis de vacunas hacia la Unión Europea, ya sea por fuerza de la ley, por arreglos contractuales u otros negociados con los fabricantes. Esta revisión de las normas ocurre en medio de una dura controversia entre la Comisión Europea, el laboratorio AstraZeneca y las autoridades del Reino Unido. Fuentes de la Comisión lamentan que la Unión Europea sea el principal exportador de vacunas anti-COVID en todo el mundo, pero que no recibe dosis producidas en territorio británico. El laboratorio sueco-británico AstraZeneca ya adelantó importantes retrasos en la entrega de dosis negociadas con el bloque, aunque Bruselas señala que numerosas vacunas fabricadas en territorio europeo van al Reino Unido. El primer ministro británico Boris Johnson denunció bloqueos arbitrarios contra los inmunizantes y argumentó que frente a tales medidas, las empresas pueden replantearse la pertinencia de realizar futuras inversiones en países o grupos de naciones que los imponen. Poco más tarde, la Comisión Europea y el gobierno británico emitieron este miércoles una declaración conjunta en la que afirmaron que buscan una solución que sea mutuamente beneficiosa y permita expandir el abastecimiento de vacunas para los ciudadanos. Seguimos compartiendo información. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, habló sobre el proyecto para garantizar la vacunación a los trabajadores. Se establece que si un trabajador es agendado en un momento que está dentro de su horario de trabajo, tenga el derecho de salir del trabajo por las horas que le insuman la vacunación, tanto para la primera dosis como para la segunda dosis. Es una obvia necesidad de impulsar una medida que nos parece vital para salir de esto, que es la vacunación. Pablo Mieres aseguró que 500.000 personas serán alcanzadas con ayudas especiales por 2 meses. Se van a duplicar las ayudas alimentarias a casi 300.000 uruguayos que están recibiendo esa ayuda alimentaria hace un año.
esa era una medida que el Partido Independiente había propuesto y que ayer fue incorporada, es decir, la duplicación de esa ayuda durante 2 meses es una señal, lo mismo que la duplicación de las asignaciones familiares del Plan de Equidad. En total, 500.000 personas apoyadas. El ministro de Trabajo recordó que para mitigar los efectos que la pandemia sigue causando en la economía y en el ámbito laboral, siguen vigentes las medidas especiales de seguro de paro. El último dato indica que unos 74.000 uruguayos están en seguro de paro, 52.000 total y 22.000 de forma parcial. El seguro de paro está disponible, el seguro de paro total y el seguro de paro parcial. Yo me imagino que por la duración de estas medidas, lo más probable es que se incrementen los envíos al seguro de paro parcial, porque se trata de unos días. Están las medidas que se votaron el otro día en el Parlamento, la reducción de aportes patronales para todas las pymes, por 6 meses a la mitad, también para sectores afectados, que se vuelve a reiterar esa medida. Estamos empujando todo lo que se puede para ayudar, ¿no? Y el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, habló sobre la ampliación de los centros de cuidados intensivos de todo el país. Debido a la nueva situación sanitaria, en ACE estamos nosotros ampliando nuestras capacidades. Estamos haciéndola a nivel de Montevideo, estamos ya trabajando con el centro COVID-2, que el centro COVID-2 es el sanatorio del INOT, el que está en el propio edificio Libertad. Nosotros en Montevideo vamos a pasar a hacer ese centro, que va a terminar teniendo un total de 44 camas de terapia intensiva y 14 camas de cuidados moderados. Vamos a colocar entre 71 y 76 camas de respiratorias agudas. Camas respiratorias agudas que las vamos a distribuir en todos los puntos del territorio nacional, en los hospitales que sí lo podemos hacer, que en este caso Mercedes es uno, que son camas que se caracterizan por tener un sistema de ventilación que se llama OAF, que es oxígeno alto flujo, que se hace con propios respiradores, con respiradores nuevos que estamos adquiriendo. Una pareja fue imputada por homicidio especialmente agravado tras dar a luz un bebé y dejarlo abandonado en su casa. La pareja acudió al hospital de Maldonado solicitando asistencia para la mujer, aduciendo que había sufrido un aborto espontáneo. Este domingo llegó una pareja al hospital de Maldonado solicitando asistencia para la mujer, aduciendo que había sufrido un aborto espontáneo. Tras las primeras atenciones, el equipo médico del hospital resolvió realizar la denuncia policial porque había incongruencias en su relato. Ellos dijeron que la mujer estaba cursando un embarazo de 20 semanas, pero los médicos observaron indicios de que era un embarazo más avanzado. Por el tamaño que presentaba la placenta, los médicos entiendan que eran entre 30 y 34 semanas, ya era un embarazo casi a término. En tal sentido, bueno, se empezó a indagar la situación. En un primer momento, bueno, se dan respuestas evasivas y finalmente terminan en una solicitud de allanamiento. En este allanamiento en Playa Hermosa encontraron el cuerpo del recién nacido. Se encuentra en esa diligencia que se da recién el día lunes, en horas de la mañana, el cuerpo sin vida de una criatura que las pericias forenses dan cuenta de que nació y que nació con vida, que hubo vida, lo que se llama vida extrauterina. En tal sentido, la figura jurídica que corresponde es la de homicidio, en tanto ellos, en su condición de garante, de padres, debieron haber prestado auxilio y atención. La pareja había ido a consultar semanas atrás para realizarse un aborto, pero le fue negado por exceder las semanas de gestación habilitadas por ley. De la investigación surge que la mujer tomó misoprostol. El embarazo estaba entre las 30 y las 34 semanas de gestación, según las pericias. Varias personas denunciaron errores en la agenda de vacunación. Desde el Ministerio de Salud Pública explicaron cuál es el error y cómo corregirlo. En las últimas horas fueron varios los llamados a nuestra redacción de personas que aseguraron haber concurrido a los centros de vacunación y no poder inocularse. Aseguraban haber logrado agendarse por la web o por WhatsApp, que obtuvieron la respuesta con las fechas de vacunación y el correspondiente código, pero que igualmente no pudieron acceder a su primera dosis.
Puntualmente le dieron agenda para Las Piedras, para el día de hoy a las 11:15. Se trasladó hasta allí y cuando llega le dicen que no estaba en la agenda. Mi madre muestra el mensaje de confirmación que recibió, de hecho, ayer nuevamente, porque le reconfirman. Y después de reclamar mucho tiempo y ir por varios lados, le dijeron: no señora, usted no figura. Esta situación no fue aislada. Varias personas se contactaron con Telenoche para asegurar que les había pasado exactamente lo mismo. Jerarcas del Ministerio de Salud Pública confirmaron a Telenoche que se han verificado algunas de estas situaciones. Se sostuvo que las reservas que no figuran, pese a que las personas obtuvieran la respuesta de confirmación, se debió a cancelaciones de agendas múltiples cuando estos usuarios probaron muchas veces agendarse. Ante esto, y para evitar molestias, la autoridad sanitaria recomienda que antes que las personas concurran a los centros vacunatorios, consulten en la agenda si efectivamente están anotadas. Para ello hay que ingresar a la página web www.gov.uy/Uruguay se vacuna. Allí ir a la sección Consulta de estado de solicitud y cancelación, dar clic en Consultar estado de solicitud de agenda. Después hay que ingresar cédula, fecha de nacimiento y verificar el estado de solicitud. Después de este proceso, se le indicará a la persona si está o no agendada y si se encuentra en la lista de espera para recibir una confirmación. También se puede hacer esta consulta a través del teléfono 0800 1919. La Sociedad de Medicina Intensiva pedirá ampliación de medidas y expresan que están llegando al límite de recursos humanos. Se establecen como servicios esenciales disponibles en forma presencial en todas las localidades del país la solicitud y renovación de préstamos, solicitud de pensiones por sobrevivencia, las consultas por trámites de subsidio de desempleo o subsidio de enfermedad. Los pagos de jubilaciones y pensiones previstos en el local central del Banco de Previsión Social en Montevideo para los días 29, 30 y 31 de marzo podrán realizarse en cualquier local de las redes habilitadas para el pago de prestaciones. Las personas que tenían agendado su trámite entre los días 25 de marzo y 9 de abril deberán volver a agendar el mismo por nuestro sitio en internet o en forma telefónica a partir del día 12 de abril. El conteo de los plazos de vista y notificaciones queda suspendido desde el día 25 de marzo, retomándose el conteo del plazo que se trate a partir del día 12 de abril. Se mantendrán en curso de pago los beneficios que dependan de revisiones administrativas o clínicas, como las juntas médicas, hasta la nueva fecha de revisión que sea otorgada por el organismo. En caso de no comparecencia en la nueva fecha fijada, a partir de ese momento la prórroga otorgada quedará sin efecto. Los servicios asistenciales de la Gerencia de Salud seguirán actuando como hasta el presente, siguiendo las directivas establecidas por el Ministerio de Salud Pública. Exhortamos, dice el BPS, a nuestros afiliados a suscribirse a nuestros servicios en línea en cualquier local de Hábitat, ANDA, Correo Nacional, Supermercados El Dorado y Red Pagos de todo el país, a efectos de acceder a los trámites y consultas disponibles en nuestra página en internet www.bps.gov.uy, todos los servicios en línea. En caso de extenderse las medidas que dieron lugar al presente comunicado, ello será informado a la mayor brevedad. Así veíamos un comunicado que emitió el BPS sobre cobros y servicios tras la toma de decisiones del gobierno. La Junta Nacional de Salud resolvió suspender las cirugías hasta el 30 de abril. Solo se harán cirugías autorizadas de urgencia, pacientes oncológicos y cirugías ambulatorias que no requieran internación. La resolución de la Junta Nacional de Salud de volver a postergar las cirugías comprende al sector público y privado, integrales o parciales. Esto incluye a los institutos de medicina altamente especializada, IMAES. La JUNASA adoptó la decisión debido al incremento sostenido en el número de casos de COVID-19 y la ocupación de camas de cuidados críticos. Hasta el 30 de abril solo están autorizadas las intervenciones de urgencia, emergencia y pacientes oncológicos. También las cirugías ambulatorias de patologías evolutivas que no requieren internación.
La Junta Nacional de Salud recomienda regresar a la telemedicina como primera línea de consulta para todas las especialidades médicas y quirúrgicas. Se deja abierta la posibilidad que los profesionales decidan que la consulta sea presencial cuando se considere necesario. Compartimos con ustedes la cotización de las principales monedas. Dólar 43.10 a la compra, 45.50 a la venta. Euro 49.72, 55.33. Real 702.902. Peso argentino 0,06, 0,56. Unidad indexada 487.85. Unidad reajustable 1.336,92. Les proponemos una última pausa en la información y al regreso seguimos compartiendo más noticias. Ya volvemos. Watts es tan irresistible que cuando desayunás antes de llevar a tus hijos a la escuela, desaparece. Y sí, con lo rico que es el jugo Watts, vas a tener que poner, no sé, un sistema de videovigilancia dentro de la heladera. ¿Qué vas? Esta vuelta a clases, disfrutá de jugo Watts antes que desaparezcan de la mesa. Watts es fruta. Debe ser cierto, eso de que los uruguayos tenemos algo especial. Los uruguayos nos agrandamos frente a la adversidad. Un grupo de uruguayos juntos puede enmudecer al Maracaná. Sobrevivir a una cordillera. Y hasta controlar el coronavirus. Los Andes y la pandemia tienen mucho en común. La angustia, la incertidumbre, la impotencia es exactamente la misma que cuando caímos en la montaña. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta? ¿Cuándo va a terminar? Muchísima incertidumbre. Y la única forma de salir adelante era y es todos juntos. Cuidándonos los unos a los otros. Siendo compasivos y solidarios. Superando avalanchas y olas de contagio. Picos nevados y gráficas que se disparan. A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo. Recuerdo como si fuera hoy cuando vinieron los helicópteros. Fue una emoción tremenda. Lo tengo acá grabado. Fue como cuando se confirmó lo de las vacunas. Y los helicópteros nos sacaron en tandas. Y las vacunas vendrán en tandas. Habrá que tener paciencia. Seguir cuidándonos un poco más. Ya falta poco para salir de esta pandemia. Tenemos que bajar los contagios para que la vacunación sea más efectiva. Y hasta que el último de los uruguayos esté vacunado... Hagamos solo lo imprescindible con los imprescindibles, como dice el Gacha. Hoy más que nunca. Espalda con espalda. Todos juntos podemos cambiar esta historia. Los uruguayos, juntos, podemos mover montañas. Los uruguayos juntos podemos mover montañas. Podemos mover montañas. No hay que aflojar. Podemos mover montañas. Podemos mover montañas. Hagámoslo juntos. Podemos mover montañas. Bienvenido a adelgazaronline.com. Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre. Todo el tratamiento lo podés hacer online. Solo tenés que tener conexión a internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet. Inscribite y accede 2 veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu nutricionista y psicólogo te guían en el proceso. En esa videoconferencia también estarán otras personas que, como vos, están en proceso de adelgazamiento. Con tu inscripción recibís también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable. Cambia hoy tu vida. adelgazaronline.com. Agus, quiero volver a clases con el mejor plan. Gigas dobles. Gigas dobles. Gigas dobles. Con tu plan gigante tenés el doble de gigas por 12 meses. Además, tu plan viene con un Samsung A01 gratis. Si sos cliente Movistar, esta oferta también es para vos. Vení a Movistar. Más para tu celular, más para vos. Damas y caballeros, como siempre, en PharmaShop tocan los descuentos.
Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. Martes, jueves y los domingos también, hay descuentos que suenan muy bien. En nuestras farmacias y en la web también, para que te emociones, ofertas y promociones. En todas las farmacias, acércate a ver. Con tantos buenos precios, te vas a sorprender. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. Los martes, los jueves y los domingos también. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante,